Y lo que más nos cuesta en estos días, especialmente aquellos que estamos atacados por este bicho, es que a veces tenemos miedo de que nuestra fe sea perdida. Entonces, si la fe desconoce el miedo, que sea todo fe. Fe en el que nunca nos abandona. Fe en aquel que reconoce cuando estamos necesitados de él. Señor, tú que dijiste, ¿dónde están 2 o 3 reunidos en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Preside esta reunión dominical. Pon en nuestros labios aquello que con tu gracia hemos vivido en nuestras almas durante la semana. Que todo sea como la luz puesta en un candil, para que alumbre a los demás, para que viendo las maravillas que haces con los hombres, demos gloria a nuestro Padre Celestial. Que nunca dejemos de tener fe, porque vos siempre estás ayudándonos, curándonos y sanándonos. Hoy, por medio de un servidor tuyo, estarás enseñándonos cómo cuenta el Evangelio de hoy también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Claudio. Gracias a Dios y sobre todo en esta tarde darle gracias al Padre Marco Matamoros, que con mucha generosidad y amor a la palabra nos acompaña para enriquecernos, para movernos del piso, sí, también, pero es algo que como hermanos en Cristo tenemos que ir aprendiendo, asumiendo para trabajarlo y para tener bien fundamentada nuestra fe. Padre Lauren. Presenta tú, que estoy organizando el Facebook. Listo, bueno. Padre Marco Matamoros, usted es un miembro más de nuestra familia y aquí estamos congregados para escuchar las enseñanzas que nos va a impartir el día de hoy. Sabemos que tiene como párroco muchas implicaciones del día domingo, pero usted ha sido tan generoso y nos ha regalado estas dos horas y media de un compartir bastante bonito. Así que sea bienvenido, desde ya muy agradecidos y con toda la gana de aprender y de fundamentar más nuestra fe. Katy, Lauren, Claudio, que nos presidió con oración, y todos los hermanos y hermanas que están con nosotros en esta tarde. Buena tarde. Quiero empezar manifestando que el tema que vamos a compartir, ya lo dijo Lauren, tiene que ver con este texto de Abraham, conocido como el sacrificio de Isaac, que está en el capítulo 22 del libro del Génesis, y que estamos acostumbrados a leerlo de la siguiente manera. Abraham es el padre de la fe porque fue tan obediente a Dios que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo para poder agradar a Dios. Entonces, es el padre de la fe por haber estado dispuesto a matar al hijo. Yo quiero mostrar en el transcurso de este conversatorio que Abraham es el padre de la fe exactamente por lo contrario, porque se atrevió a no matar al hijo. Y en ese momento se convierte en un profeta y en un padre de la vida. Hay que ver que la sociedad judía surge a partir del Éxodo y tiene en el mito de Abraham su mito fundante.
el sacrificio de Isaac por su padre Abraham. Aquella parte de ese mito que posteriormente recibe una importancia clave en la constitución del mito fundante de la sociedad cristiana. Porque luego también vamos a hablar del sacrificio de Cristo. Y después vamos a hablar también, no yo ahora, sino en la tradición de la iglesia, vamos a hablar de cómo nuestra fe es sacrificial. Y se trata de la historia de un asesinato, pero curiosamente es un asesinato que no se lleva a cabo, porque no hay el sacrificio. Y si ustedes se han dado cuenta, en todas las Biblias ponen esos subtítulos que no pertenecen al original de la escritura, sino que ya son puestos por las editoriales. Incluso la propia Biblia latinoamericana tiene ahí el subtítulo, El sacrificio de Isaac. Es un título mentiroso, porque tendría que decir el no sacrificio de Isaac, porque el sacrificio no se lleva a cabo. Si se llevara a cabo, de acuerdo, Abraham sacrificó a su hijo, pero no, tendrían que decir, para que el título sea verdadero, el subtítulo sea verdadero, tendrían que decir el día en que Abraham evitó sacrificar al hijo, o no llevó a cabo el sacrificio de su hijo, o decidió desobedecer, en último caso, la orden de matar al hijo, la salvación del sacrificio de Isaac, el ángel que impide el sacrificio de Isaac, la mano que evita el sacrificio de Isaac. Cualquier título de eso sería verdadero. Pero ese subtítulo del sacrificio de Isaac es un título mentiroso. Pero, a ver, en cuanto mito fundante, aparece en la ambigüedad. Por un lado, de una decisión de no asesinar, y por el otro, de asesinar, siendo en este caso impedido por una fuerza mayor. Aparece la ambigüedad de la consideración de la fe de Abraham, por un lado, como una fe que consiste en la decisión de no matar a su hijo, y por el otro, en la decisión de matarlo, quedando esta en el mero campo de las intenciones. Por un lado, la fe que no mata, y por el otro, la fe que muestra su fuerza al mostrar su disposición de matar. Yo quiero pedirle a Katy, si será posible, que podamos ver primero el texto, la letra que transmite ese mito. Al tratarlo como mito, no lo estamos negando de su historicidad. Probablemente se trata de un mito surgido a partir de un acontecimiento histórico. Ya, ustedes saben, cuando algo se trata de género literario mítico, no significa que es falso. Detrás de ese mito hay un acontecimiento histórico seguramente verdadero. Pero el problema no es si el mito es falso o es verdadero. El problema es la interpretación que tengamos del mito. Si esa interpretación es verdadera o es falsa. Katy, ¿me puedes ayudar con la lectura del texto, por favor? Que está ahí en el Génesis 22. Creo que lo podemos leer de corrido, aunque son 11 versículos, 14 versículos, pero no es problema, hasta el versículo 14. Listo. Mi traducción es de la Biblia de América. Está bien, no hay problema. Además, podemos tomar las otras Biblias, las traducciones nos van a servir también para ir dándonos cuenta de aquellas palabras, aquellos versículos que pueden cambiar la interpretación de los textos. Ok. Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único,
a tu querido Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en la montaña que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, preparó su burro, tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó Abraham la vista y distinguió de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos: permanezcan aquí con el burro, mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor. Después regresamos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Una vez que llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no temas, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de El Señor provee, y por eso todavía hoy se llama la montaña del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham regresó luego junto a sus siervos y todos partieron hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Muy bien. Entonces, como hemos podido escuchar, este relato es lo contrario de lo que esperábamos escuchar. Cumpliendo con Dios, Abraham sale a matar a su hijo. Sin embargo, escucha al ángel de Dios que le ordena no matarlo, obedece, no matarlo, sino no matarlo. Y eso lleva a su bendición. Es bendecido porque no mató a su hijo. No porque estaba dispuesto a matarlo, sino porque no lo mató. Es decir, porque no cumplió lo que se consideraba ley de Dios en su tiempo. Sacrificarle a Dios el primogénito. Abraham no lo hace y eso lo convierte en bendecido. Pero a ver, ¿cómo llegamos a esta contradicción y a este enredo? Vamos a ver. Pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. No me has negado a tu hijo, el único que tienes. Si usted le quita la primera parte, pues ahora veo que temes a Dios,
ya que no me negaste a tu hijo, el único que tienes. Usted le quita eso de, ya que veo que temes a Dios y lo dejas y no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Esas frases invierten completamente el sentido de la historia. Claro que eso supone que el significado de la frase no me negaste a tu hijo es haber estado dispuesto a matarlo. Posiblemente ese es realmente su sentido, aunque no sea necesariamente así. Pone la obediencia en la voluntad de matar a Isaac, no en el hecho de que Abraham se pone por encima de una ley que lo obliga a matar a su hijo. Pues ahora veo que temes a Dios. Y ahí se pone la obediencia. Pero no se pone la obediencia en el tema de el cumplimiento de la ley, que lo obliga a matar al hijo. Si quitáramos esas dos frases, la obediencia entonces está en no haber matado al hijo. Porque una cosa es que uno obedezca a Dios y otra cosa es que uno obedezca a la ley, que no siempre viene de Dios. Eso me remite al contexto. Abraham vivía en una época donde los dioses a los que esos pueblos adoraban, que eran normalmente de figuras cosmogónicas, imponían sacrificios. Es decir, la gente llegaba a la concepción de una relación con las divinidades, de que para que esta relación sea perfecta, sea buena, tenía que ser dando lo mejor que tenía. Ese mejor significa el primer fruto, la primera cría del animal que lo consideren de mayor importancia, en este caso un becerro o un cordero o un cabrito. El tema de las primicias que se mantuvieron por siglos. El primer fruto, ¿no? Recuerden ustedes el enojo que había con Caín y Abel, ¿no? Caín ofrecía los peores frutos, mientras que Abel ofrecía los mejores. Pero claro, la evolución en el sacrificio, si se puede llamar evolución, o la involución, si lo quieres poner del otro lado, implica que ibas de menos a más. Empezaban ofreciendo el mejor fruto, pasaban a ofrecer el mejor becerro, y luego terminaron pensando, ¿y si es que a Dios le ofrecemos algo mejor que los frutos o los becerros? ¿Qué podría ser mejor que el fruto o el becerro? Los hijos. Entonces, el primer fruto, el primer becerro, el primer hijo. Y tiene que ser niño para que sea puro, porque a Dios no se le ofrecen cosas contaminadas. No le vas a ofrecer una fruta podrida, ni le vas a ofrecer un becerro enfermo. Tampoco le vas a ofrecer un anciano. Hay que ofrecerle un niño o una virgen en otros casos, la chica virgen. Se llegó a ese nivel de corrupción en esa especie de teología primitiva de la relación con los dioses, que para mantenerlos tranquilos, aplacados, claro, siempre dentro de una concepción de los dioses castigan, los dioses están furiosos, con ellos hay que mantener buenas relaciones, hay que aplacar su cólera, entonces vamos a entregarles lo mejor que tenemos, nuestro hijo. Y Abraham estaba dentro de esa cultura. Jeremías va a denunciar que la gente le ofrece sacrificios a Marduk, que le ofrecen sus niños, ya en la época babilónica.
Hoy hemos leído el texto de Jeremías, de los malos pastores, de estos pastores que no apacentaban a las ovejas, que las dispersaban, que se aprovechaban de ellos, que las descuidaban. Y si hubiéramos continuado más adelante, hubiera dicho, esto dice Yahvé, no escuchen las palabras de estos profetas, porque los engañan, contándoles las visiones de su propia imaginación y no lo que sale de la boca de Yahvé. Jeremías 23:16. En tiempo de Abraham, exactamente igual. La gente que contaba las visiones, y esto es lo que te pide Dios. Entonces entran en juego dos cosas. Primero, la época sacrificial. Los dioses y su relación con su feligresía, con las culturas de estos pueblos, que para aplacar la ira de esos dioses ofrecen sacrificios, y ahí entra el sacrificio de los hijos. La segunda cosa, la concepción que tenían esos pueblos de Dios. Primero, que son politeístas. Segundo, que los dioses exigen sangre. Se alimentan de eso porque la sangre es vida. Y entonces, para que el Dios superviva o continúe existiendo por los siglos de los siglos, necesita estar bien alimentado. Y hay que darle sangre, sangre inocente. Y Abraham está dentro de esa lógica, pues. Si ahí en ese pueblo había nacido, ahí había crecido, ¿qué otra concepción de Dios podría tener? Si le quisiéramos poner una palabra moderna, tendríamos que decir, así lo habían catequizado, así estaba adoctrinado. Qué difícil liberarse de esa concepción de Dios. Qué difícil liberarse de la cultura sacrificial. Según este texto, Abraham sale a sacrificar a su hijo porque Dios le exige este sacrificio. Se trata, como he dicho, de un sacrificio del primogénito, que es ley general, esto es importante subrayar, que es ley general del tiempo en el cual vive Abraham. Es ley vigente en toda esa cultura. Por tanto, es considerada ley de Dios. No podríamos decir que en tiempos de Abraham había toda una legislación de derecho positivo. No, la legislación era lo que venía de lo natural, lo que viene del derecho natural, los consensos entre los pueblos, las culturas, la gente, y eso relacionado con las divinidades. No puede entonces sorprender, por tanto, que según el texto, Dios pida de Abraham el sacrificio de su hijo. Lo pide a todos los padres, dentro de una ley generalmente aceptada. Y algunos padres se habrán estado lamentando. Mi primera hija es mujer. No tengo un varón y ahora ¿qué le ofrezco a Dios? ¿A quién le sacrifico? Tampoco puede sorprender que Abraham esté dispuesto a efectuar el sacrificio. Todos los padres de su cultura lo hacen y todos están dispuestos a ello. La pregunta es si la historia auténtica del texto, del mito, incluye estas frases. Pues ahora veo que temes a Dios ya que no negaste a tu hijo, el único que tienes, y no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Si esas frases son originales o fueron puestas después. También eso, cuando uno hace hermenéutica bíblica, hay que tener cuidado con aquellos textos que fueron introducidos con posterioridad y cambiaron el sentido del texto. Porque yo les había dicho, quitas esos dos versículos y Abraham termina obedeciendo a la ley, pero no a Dios. Podría ser una inserción posterior con el fin de invertir la historia. A eso se le llama sospecha hermenéutica. Es parte del método de la hermenéutica bíblica.
la sospecha hermenéutica. Podrían haber sido insertados esos dos versículos de manera posterior que terminaron invirtiendo la historia del texto. Sin embargo, lo más probable es que se trata efectivamente de inserciones que no corresponden al conjunto de la historia abrámica. En el momento que hacemos esta disquisición, podríamos entonces pensar que Abraham obedecía a la ley, pensaba que estaba haciendo un bien, pero que también sabía que tenía la posibilidad de evitar cumplir con la ley. Si estamos pensando que Abraham obedecía ciegamente a eso como mandato de Dios, tenía que cumplirlo 100%. No había posibilidad de escapar. Podríamos pensar, Abraham sabía que eso no venía de Dios, que eso venía de la ley, por lo tanto podía seguir siendo obediente a Dios y podía saltarse la ley que le mandaba matar al hijo. Sí, es obediente a Dios, pero no cumples con esa ley que Abraham sabe no viene de Dios. Porque hay una sorpresa. Y la sorpresa es que aparece el ángel de Dios, perdón, que le pide a Abraham no sacrificar a su hijo, que es Dios. Entonces, allí empieza el tema, pues. Abraham está obedeciendo a la ley. Voy a matar al hijo. Ah, pero no. Su corazón obedece a Dios. Desde siempre. Tuvo posibilidad en el camino hacia el altar, ahí donde se ofrecían los sacrificios, de pensarlo. Probablemente llevaba la intención de hacer el sacrificio del carnero. Porque el ángel de Dios, en lenguaje bíblico, el ángel es la conciencia. Entonces, en Abraham hay como una especie de evolución de la conciencia. Podríamos decir que el camino no son las horas que duran entre su pueblo y Moriah. No, sino el camino es el tránsito de la vida de Abraham, que estuvo pensando en cómo alejarse de la cultura sacrificial de su tiempo, esa de ofrecerle a Dios la vida del hijo, sabiendo que Dios no le pide eso y que podía de alguna manera violar la ley de su tiempo. El ángel es el culmen de la evolución de la conciencia. Frente al altar, eso es lo más precioso. Frente al altar del sacrificio, ¡pum!, aparece la conciencia crítica de Abraham, en su máximo nivel. En el camino lo piensa, lo reflexiona, como el método de ver, juzgar y actuar que hoy día aparecía en el Evangelio de manera preciosa. Y Jesús vio una multitud, ve, tuvo compasión, lo pensó, juzgó y se puso a enseñarles, actuó. Abraham iba viendo, iba haciendo diagnóstico. Probablemente no se convierte en el camino. Se fue convirtiendo en el camino hacia el altar. Se fue convirtiendo en el camino de la vida. El hijo crecía y tenía que tomar la determinación de entregarlo o no entregarlo en sacrificio. Y probablemente Abraham, durante mucho tiempo, ya había estado pensando no entregarlo. Es un acto de reflexión crítica en el tiempo. Es conciencia histórica. Va caminando y llega el momento determinante en que tiene que decir no. Y dice no justo frente al altar del sacrificio. Eso es simbólicamente muy fuerte. Lo pudo haber dicho en otro lado. Renuncio. No lo voy a hacer. No, pero lo dijo frente al altar. Aquí, frente al altar idolátrico, no. El ángel,
la conciencia, en su máximo nivel, en su máxima expresión, el ángel le dice, viola la ley. Le pide transgredir esa ley llamada de Dios, que no es Yahvé, el Dios sacrificial, Baal, Mardú, cualquiera. Le pide un acto difícil. Por eso dije, no puede ese acto ser ocasión de un momento entre su casa y Moriah. Imposible. No. Va a confrontar a Abraham con toda su cultura y con toda la sociedad de la cual vive. Va a ser imposible. Le están pidiendo una ruptura con toda la ley vigente de su tiempo y por tanto una lucha con la cultura sacrificial. Además, y una consecuencia, no puede volver al pueblo. Va a tener que cambiar su lugar de residencia, que él toma entonces en Berseba. Probablemente hay persecución. Abraham no puede volver. ¿Qué le van a decir sus compatriotas? Acabas de traicionar a los dioses buenos con tu hijo. No lo sacrificaste. Va a venir una gran catástrofe. Va a venir un gran castigo. Todos lo vamos a pagar por tu culpa. No podía volver al mismo lugar. Había que ir por otro camino. Cuando tú llegas al altar del sacrificio y justo frente al ídolo, al altar sacrificial, dices no, el resto de tu pueblo, que es cultura idolátrica y sacrificial, te va a censurar y te va a culpar de todos los males habidos y por haber. No podría correr riesgo. Romper con la cultura sacrificial no es que estaba negando solamente a su hijo. No, estaba negando la posibilidad de que de ahí en adelante se hiciesen más sacrificios y murieran más hijos. Ningún hijo de ahí en adelante debía ser muerto y sacrificado. Ninguno. Dios es un Dios de la vida. No salva solamente a su hijo, sino que destruye el sacrificio mismo del hijo por el padre. La fe de Abraham implica una ruptura con la cultura, la sociedad, la institucionalidad de su tiempo, para someterlas a la libertad del hombre, que es afirmación de la vida. A esta afirmación de haber roto con la cultura y salvar la vida de Isaac, pero la vida de los otros niños que venían en camino y que también tenían que ser sacrificados en el transcurso del resto del tiempo por sus propios padres, le corresponde la promesa, que también es promesa de vida. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. ¿Qué se necesita para que se multipliquen los descendientes? ¿Primogénitos vivos o primogénitos muertos? ¿Hijos vivos o hijos muertos? Si continúa la cultura sacrificial, va a ser imposible que continúe la descendencia porque están matando a los hijos. La bendición viene de que de ahí en adelante no habrán más niños muertos ni primogénitos muertos. Nadie más será sacrificado. Por lo tanto, la bendición sobre la descendencia y la multiplicación está garantizada. Están vivos para continuar la vida. Al ser libre por la afirmación de la vida frente a la ley de muerte, la vida abundará. Serán millones como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Pero, aquí hay un pero.
la ley persigue a aquel que se hace libre por afirmación de la vida, poniéndose por encima de la ley. Abraham teme eso. Va a ser perseguido, por lo tanto, se traslada a Berseba. Cuando Jesús estuvo en la misma situación frente a la cruz, no había ningún Berseba para él. Por lo tanto, como afirma San Pablo, la ley lo mató. Las inserciones de este par de versículos, posibles inserciones, invierten esta libertad de Abraham. Presuponen que ya no se sabe que la ley que se consideraba ley de Dios en los tiempos de Abraham ordenaba precisamente matar al primogénito. Por tanto, no habría habido ningún mérito en la disposición de Abraham a sacrificarlo. Si el premio es la bendición por sacrificarlo y el premio es evitar el castigo por sacrificarlo, dígame dónde está el mérito, si la ley lo demanda. Cuando uno hace cosas para cumplir con la ley, no tienen mérito, porque estás cumpliendo con la ley. Se acaba el mérito. ¿Dónde está el mérito de Abraham? Sacrificar al hijo para obedecer a Dios. Si así lo mandaba la ley, había que cumplirla. Entonces la historia está fuera de su ambiente. Por tanto, es contada de una manera tal que Dios pide a Abraham algo completamente excepcional. Abraham cumple con Dios y por tanto es bendecido. Cumple con Dios, salvando la vida del hijo, y deja de cumplir con la ley que le pide matar. El mérito de la obediencia es salvar la vida. Eso es con Dios. El mérito, que ya no es mérito porque es la obligación con la ley, que no es mérito, es matar al hijo. El resultado es que el lenguaje de la ley lleva a la muerte. Cuando tú afirmas la vida por encima de la muerte, la promesa no tiene que ver con la obediencia, con el cumplimiento, con la obediencia. Tiene que ver con la bendición. No está Abraham bendecido por obediente. Está bendecido por defender la vida. Es la institución de la cultura sacrificial la que tiene como su corazón la administración de la muerte. Por tanto, su ideología es necesariamente la afirmación de la muerte en nombre de la vida. Eso es muy peligroso. ¿Qué significa eso? La cultura sacrificial es la institución. Matemos a un hito para salvar la vida del resto. ¿No quieres castigo? ¿No quieres muerte? ¿Quieres buena cosecha? ¿Quieres que tus animales vivan? ¿Quieres que haya salud? ¿Quieres que Dios esté contento contigo? Ofréceme a un hito de tus hijos. Que afirmemos la muerte para que haya vida. Es terrible. Esa concepción también nosotros a veces la acuñamos en nuestra relación con Dios. A eso le corresponde una fe, entre comillas, que consiste en la disposición del Padre de matar al Hijo.
afirmar la muerte para que haya vida. Para que haya vida, siempre se tiene que afirmar la vida. Después de la muerte, siempre sigue muerte. Después de la muerte no sigue vida. En términos de cultura idolátrica, de cultura sacrificial, después de la muerte siempre hay muerte. Por lo tanto, no es que sacrificando al hijo paraba el castigo, no, al otro año iba a haber igual una peste, entonces tuvo muy poquito sacrificar uno, sacrifiquemos dos, y al otro año hay diluvio, ¿no? Muy poquito sacrificar dos, sacrifiquemos tres, y así en la historia de la humanidad no se ha sacrificado uno, ni dos, ni tres, se han sacrificado millones, para agradar a los poderes fácticos. Solo pasas el mito abrámico a otras esferas de la historia de la humanidad, y la historia se repite, con distintos escenarios, con distintas creencias, y con los mismos dioses que piden sangre. En el fondo, estas aparentes inserciones de no me has negado a tu hijo, al único que tienes, y toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, y anda a la región de Moriah y allí me lo sacrificarás, tienen una coincidencia literaria. No me has negado a tu hijo, el único que tienes. Pero a pesar de esa coincidencia, esa frase es ambigua. Al no matar a su hijo, Abraham no lo niega a Dios, lo niega a la muerte. Porque por Dios algún día tenemos que morir. Isaac también iba a morir. Pero como Dios lo pide, no como lo pide la institución sacrificial de la muerte. Pero el Dios de Abraham, el que le detiene la mano, es el Dios de la vida. Entrega a Dios a su hijo precisamente al no matarlo. El rato que la conciencia de Abraham se pone en su punto máximo y detiene la mano, Abraham le entregó a su hijo a Dios para siempre. De ahí viene el pueblo de Israel. Pero no de Isaac muerto, pues de Isaac vivo. Y multiplicado como las estrellas del mar, del cielo y como las arenas del mar. Es decir, no es que Abraham le negó a Dios al hijo. Se lo entregó para siempre, pero vivo. Al Dios idolátrico hay que entregárselo muerto. Al Dios verdadero hay que entregárselo vivo. Pero la inserción de este par de versículos insinúa que la disposición era matar a su hijo y entregárselo a Dios muerto, y entonces eso es lo que lo hacía obediente, y concluimos nosotros, y eso lo hace padre de la fe. Abraham siguió siendo obediente a Dios, porque mantuvo al hijo con vida. Por eso es padre de la fe, por mantener al hijo con vida. Él rescata a su hijo para Dios al no matarlo. Esa es la conversión de Abraham. Es su conversión a la libertad y su revelación de Dios como un Dios de la vida y no de la muerte. Probablemente la tradición oral, antes de que el texto sea escrito, mantenía el significado auténtico del famoso sacrificio de Isaac. Se supone que la inversión ocurre en tiempos de David o en tiempos del rey Salomón, cuando se reescriben los textos bíblicos.
sobre todo por los escribas de Salomón. Y ahí se insertan estos versículos, se rompe la tradición conservada de manera oral con mayor fidelidad. Como no la podían cambiar abiertamente en su contrario, entonces usan una fórmula ambigua, dentro de la cual cabría todavía de alguna manera esta interpretación. Porque si no, ¿quién se podría atrever a elogiar un crimen así tan abiertamente? Por lo tanto, se esconde la apología del crimen detrás de un texto ambiguo. Porque si tú dices, es el hermano de Abraham el que le pidió matar al hijo, dice, qué horror, qué mala persona. Pero ¿cómo le puede pedir que mate a su propio hijo? No es el tío, no es el hermano de Abraham, es Dios. Ah, si es Dios, no importa. La apología del crimen, el aplauso para el crimen, se esconde invirtiendo el texto, no poniéndolo como una invención de los hombres, emanada de una ley, de la cultura sacrificial, que exigía sangre inocente para los ídolos, sino que eso se trastoca haciendo la inserción de ese par de textos donde es Dios el que pide la vida del niño. Eso lleva una sorpresa. Aunque se incluyan estas inserciones, el texto de la historia del sacrificio de Isaac nunca afirma que la fe de Abraham haya estado en su disposición de matar a su hijo. No dice que es la fe, dice que es la obediencia. Nosotros somos los que con el paso del tiempo hemos dicho la fe de Abraham estaba en matar al hijo. No, eso no dice el texto. Eso dice obediencia, no dice fe. No es lo mismo fe que obediencia. Son dos cosas completamente distintas. Solamente socializando y conversando, así como estamos haciendo esta tarde con ustedes, vamos a ver que explícitamente no hay ese significado. Hay una distancia muy grande entre obediencia y fe. Somos nosotros los que terminamos diciendo, no, es por fe, ¿no? Obediencia a la ley. Entonces, se nos ha inculcado que pertenecer a Dios es estar muerto sacrificialmente. El no me has negado a tu hijo, el único que tienes, solamente podría haber estado dentro del significado de dispuesto a matarlo. Puede significar igualmente lo contrario. No has estado dispuesto a matarlo porque al matarlo lo quitas a Dios. Dios, si es Dios de los vivos, lo quería vivo. La prueba de parte de Dios puede haber sido así. Si es capaz de matar a su hijo, no tiene fe y por tanto no tiene promesa. Al negarse a matarlo, muestra su fe y no niega su hijo a Dios, porque lo mantiene vivo y entonces sí es para Dios. Si tomamos en cuenta que no sabemos quién en algún momento realmente hizo las inserciones, con esta sospecha hermenéutica decimos que probablemente fueron en tiempos del rey Salomón que se reescribieron textos bíblicos por parte de los escribas de palacio. Matar al hijo en todo mito humano es afirmación de la ley. Al vincular esta ley con la historia de Abraham, tiene que reinterpretarla para que Abraham sirva para afirmar la ley.
no sirve sino en la forma ahora creada. Para cumplir con la ley, estaba dispuesto a matar a su propio hijo. La ley, cualquier ley dice, todos tenemos que estar dispuestos a eso. Abraham es grande, entonces porque tenía la voluntad de matar al hijo. Por tener esta voluntad, Dios lo bendijo. Así habla la ley. Si fuera realmente así, Abraham no habría hecho nada nuevo. Todo el mundo de su tiempo lo hacía. El dios Baal, el dios Marduk, el dios Moloch, pedían sacrificios humanos siempre. Los sacerdotes del templo son los que tienen que afirmar la nueva ley del Sinaí. Matar para agradar a Dios. Sacrificarte para estar bien delante de Dios. Y entonces el mito deja de ser mito y se convierte en historia. Y historia verdadera, pasa a ser un acontecimiento histórico. Y todo lo hemos pasado como doctrina. Y además, esto enseñamos a los chicos en el catecismo. Porque aquí deben haber cantidad de catequistas que están en esta reunión de esta tarde. Y segurísimo que les dijeron a los niños, Abraham es el padre de la fe porque estaba dispuesto a sacrificar al hijo. Pero no les dijeron nunca, Abraham es el padre de la fe porque él era obediente a Dios y salvó la vida del hijo. Y tuvo que mantener por encima de la obediencia a la ley que le obligaba a matar al hijo, mantener su obediencia a Dios. Y la bendición viene en cuanto tanto su descendencia pudo multiplicarse por millones, porque el hijo quedó vivo. Y es el padre de la fe, porque al no sacrificar al hijo, también estuvo salvando la vida de miles de niños que venían detrás de Isaac y que podían correr la misma suerte. Y no les dijeron que Abraham creó conciencia de no matar al hijo en el camino de su vida y que eso se reveló a lo largo del camino y que terminó siendo un subversivo frente a la ley sacrificial y que fue tan valiente que logró su libertad y independencia de la cultura sacrificial de su tiempo exactamente en el monumento de los sacrificios, ahí en el altar donde se sacrificaban niños. Esa valentía de haber dicho no a la muerte del hijo lo convierte en padre de la fe. La libertad de Abraham da origen a la ley del amor que se sobrepone por el sacrificio. Por eso, el acto grandioso de no matar a su hijo es transformado en voluntad de matarlo, que Dios premia con su intervención para salvarlo. La buena voluntad de matarlo es suficiente. La ley obliga al judío a sacrificar a su primogénito, simbólicamente en el templo, sustituyendo al hijo por el sacrificio de algún animal. Dios, el ángel, detiene la mano de Abraham. De ahí en adelante, no más sacrificios. No más sacrificios. De ahí en adelante, no animales tampoco. De ahí en adelante, la fe por amor. No como lo quiere la clase sacerdotal del templo de tiempos de Jesús también, que es la que asume el dominio político de la sociedad constituida por la ley. Y con Moisés también, que estaba aplaudiendo cuando se consagraron sacerdotes todos aquellos que fueron capaces de matar a sus propios hijos y hermanos
y por eso hoy les da la bendición. Peligrosísimo, porque se convirtieron en sacerdotes los que fueron capaces de matar a sus propios hijos y a sus propios hermanos en ese texto de Moisés. Termina siendo muy peligroso esto, porque el sacerdocio se convierte en consagración para el poder, para matar y no para el servicio. Y fíjense que nosotros estamos tan acostumbrados a eso, pero tan acostumbrados a eso, que no somos capaces de percibir el perdón y el amor de Dios. Yo les decía hoy día sin que haya sacrificio, el amor y el perdón de Dios sin que haya sacrificio. Yo les decía hoy día en la Eucaristía, en la homilía de la Eucaristía de hoy, del Buen Pastor, que a mí me ha sorprendido muchas veces que cuando me ha tocado confesar y terminada la confesión, tú le dices a las personas, vaya tranquila, vaya en paz, vaya tranquilo, no se preocupe. Esto que usted me ha dicho, Dios ya lo sabía. Ya antes de que usted lo contara, lo confesara, Dios ya le había perdonado. Porque Dios lo ama, la ama desde siempre. Y Dios es infinitamente misericordioso, generoso y bondadoso, que no cabe la condena ni la exclusión de ninguna manera. Por lo tanto, usted, adelante, vamos a secarse las lágrimas. Recuerde que venid a mí todos los que estén agobiados y cansados, que yo los aliviaré, que mi carga es liviana y mi yugo ligero. Así es que, vamos, bendición, venga, a veces gente cercana que uno conoce, venga, un abrazo. Tranquila, vaya, vaya, bendición y abrazo fuerte. Te quiero mucho, vaya en paz. Terminas la bendición y terminas el abrazo y la persona te pregunta, Padrecito, ¿y la penitencia? Como quien dice, me acaba de bendecir y me acaba de abrazar, pero no me ha mandado el castigo. Por favor. Significa que todos llevamos la cultura sacrificial en la cabeza. Son siglos de pensar que matando la vida agradamos a Dios y que ofreciendo sangre inocente nos purificamos. Esa concepción teológica también le hemos pasado a la cristología y se le hemos aplicado a Jesús. Eso tendría que ser tema de otra charla, de otra conversación, quizás con alguien que es especialista en cristología y que nos cuente cómo esta inversión del mito de Abraham también llegó hasta Jesús. Y ahí nos hemos enfrascado todos. Los sacerdotes, la iglesia, estamos llamados a invertir la cultura sacrificial de la fe, cambiarla por la cultura de la misericordia, del consentimiento. Yo les decía también hoy día en la homilía, Dios nos consiente. Y ser profetas de la resistencia y de la vida es aprender a consentir. Eso que los abuelos hacen con los nietos. Los abuelos consienten a los nietos. Es decir, les dan ternura. Les perdonan un poco más allá. Les toleran. Los tienen cerca. Los abrazan. Los miman. Aquí en Cuenca decimos los apapachan, que significa estrecharlos en el pecho,
abrazarlos fuerte, darles de besos y pasarles cualquier reprensión por encima. Dios nos consiente. Tenemos que aprender a mirar a la gente como la miraba Jesús. Con sentimiento, consentir, consentimiento. Sentir con. Consentir los pastores a la gente. No podemos pedirles el sacrificio de los hijos. Hay que detenerles la mano urgente cuando quieran atentar contra la vida. Toda mano que atenta contra la vida tiene que ser detenida con urgencia. Fíjese que la fórmula matrimonial, esa donde prometo amarte en la alegría y en la prosperidad, en el dolor y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y serte fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, se llama consentimiento. Consentimiento matrimonial. Consentimiento. Así se llama. Que significa, te voy a consentir para toda mi vida. No digo aguantar, dije consentir. Consentir. El uno al otro. Abraham termina consintiendo a Isaac, porque no podría contradecir al Dios amor, que era el que llevaba en su corazón. Y consentirlo significaba salvarle la vida, no solo del altar del sacrificio, sino de todo momento en que esa vida corra riesgo. Y nosotros los pastores, los sacerdotes, tenemos la obligación de liberarnos de esa famosa bendición de Moisés a Aarón. Te haré reino de sacerdotes porque has sido capaz de matar a tus hermanos y a tus hijos. Liberarnos. Nosotros venimos de Jesús, el buen pastor. Ese que mira a la multitud con compasión porque parecían ovejas sin pastor, y mirándolas con ternura, pasándolas por el corazón, se puso a enseñarles. Entonces Abraham es padre de la fe porque salvó la vida del hijo, lo consintió, recibió la bendición, acogió la promesa y lo consintió para siempre, seguramente llenándolo de besos, de mimos y abrazos, una vez que lo pudo quitar del altar del sacrificio y de vuelta a esa tierra maldita donde había salido, llena de la cultura sacrificial, tuvo que partir a Berseba, tierra de la libertad, donde ningún niño tiene la vida amenazada porque Dios la bendice para siempre. Todos, absolutamente todas y todos, tenemos la obligación de buscar nuestro Berseba para vivir en libertad y que la vida de ningún inocente sea amenazada jamás. Esa es la fe que hemos heredado de Abraham. Que así sea. Amén. Gracias, Padre Marco. Vamos ahora a responder a nuestro cuestionario habitual de todos los domingos. Por favor, tienen en el apartado del chat, les he puesto, no les voy a habilitar todavía el chat para que ustedes puedan contestar. Ahí dice cuestionario de evaluación y arriba empieza una dirección con HTTPS. Por favor, ahí denle clic y les lleve inmediatamente al formulario. Y a nuestros amigos del Face, también tenemos para ustedes, luego del título que nos dice Abraham, profeta y la cultura sacrificial, también tenemos la dirección y pueden darle un clic y contestar. Recuerden que tienen 5 minutitos para poder contestar. No es un examen
No es tampoco medición de conocimientos, ni mucho menos, pero es saber cómo estamos en experiencia de Dios a través del texto que Padre Marco nos ha enriquecido en la tarde de hoy. Katy, solo quiero decir una cosita. Hay Claro, un Padre Marco. documento Power que lo tiene Lauren y ya después lo pueden compartir con todos. Sí, esto por lo general les hacemos llegar el cuestionario de evaluación, el PowerPoint que trabajó Padre Marco, algún libro de referencia también y la grabación de hoy en la tarde. Perfecto. Ya. Ya hay manitos levantadas de Jaime Bravo, de Dubán López de Cuenca. Esperemos los 3 minutitos que nos faltan para el cuestionario y empezamos con las preguntas. Y si a mí me permiten también recomendarles este librito. No sé si ahí se lo puede observar bien. Se llama ¿Quién era la serpiente del paraíso? Del doctor Ariel Valdés. Ahí él trabaja el texto justamente que Padre Marco nos ha dado hoy. No con la profundidad de Padre Marco, pero les va a ayudar para enriquecer y afianzar conocimientos. ¿Por qué Dios Hay otro texto, ordenó? Katy, que les Sí, puedes recomendar. claro, Padre, Se con gusto. llama La fe de Abraham y el Edipo Occidental, que es de Ya. Franz Hinkelamer. Ah, muy La bueno. fe de Abraham y el Edipo Occidental, Franz Hinkelamer. ¿Y Ah, de la... dónde se consigue? Ese es del DEI. Sí, pero... Ah, y- Debe estar en la biblioteca digital, está en el internet, está en la libre, biblioteca digital del DEI. libre. Libre, sí. Está en la biblioteca digital del DEI. Tú pones Franz Hinkelamer, la fe de Abraham y el Edipo Occidental, y está en el internet. perdón, amigos del Facebook y compañeros del Zoom, ahorita les acabo de habilitar el cuestionario, me había olvidado que les puse para que no se distraigan. Perdón, ahora sí corren los 5 minutos, mil disculpas. Bueno, podemos completar. Me quedó sonando. Ha pronunciado el padre Marco más de 10, 15 veces a Berseba. Bueno, Berseba geográficamente existe hasta el día de hoy. Es el extremo sur de Israel. Por eso tuvo que huir. Él sí hizo referencia. ¿Pero a dónde huyó? Al extremo sur, a lo más lejos. Israel iba desde Dan hasta Berseba. Dan al norte y Berseba al sur. Es como en Ecuador decimos del Carchi a Macará, ¿verdad? Eso. Se tuvo que ir a Macará. Qué bueno que se fue al sur y no al norte, ¿no? Ah. Bueno. No tengo ni una sola respuesta en el cuestionario. No sé si no se les puede abrir. Voy a habilitar a alguien de confianza. Bueno, todos son de confianza, estamos en familia. Pero a Joana Herrera para ver si pudo entrar al formulario. Joana, ¿puedes abrir tu micrófono? Padre Lauren, usted puede entrar a Hola. el chat. Joana. Al formulario, sí, ya estoy. Rápido, se cargó. Estoy contestando. Joana, ¿pudiste entrar al formulario? No, lo estamos resolviendo por el Facebook. Ah, va. Listo. Ya te abro entonces más luego para tu pregunta. Quería saber eso. Por el Facebook sin ningún problema. Sí, con el Facebook no tenemos problema. Estamos contestándolo acá. Va. Gracias. Que Muchas gracias. es más largo que el de otros domingos. Sí, Padre Lauren les puso 6 intervenciones. Claudio me está haciendo señales. A ver, Claudio, puedes abrir tu micrófono. Hola, Katy. Hay que recargar la página y entonces así ahí se carga el formulario.
Así, miren, ya tengo 16,000 disculpas, ya para que no se me distraigan, les cerré y luego me acordé. Gracias, Claudia. Vamos a esperar un ratico más. Si les parece, en el librito del padre Fidel, yo estoy con el curso del padre Ariel. Fidel Oñoro, del padre Ariel, nos dice algo que me encantó, y mientras iba escuchándole al padre Marco Matamoros. Dios no puede probar jamás al hombre. No existen las pruebas de Dios. Quien nos pone a prueba constantemente es la vida, los amigos, las circunstancias que nos rodean, los compañeros de trabajo, ahí está Padre Lauren y yo, las pasiones personales, las debilidades, no Dios. Dios, por el contrario, busca sacarnos de esas pruebas, de no introducirnos en ellas. Si ya de por sí la vida resulta demasiado difícil, para que Dios tenga encima que mandarnos pruebas. Él ama inmensamente al hombre y lo que quiere es ayudarlo a salir de las pruebas a las que él se ve constantemente sometido por culpa de los pecados humanos, no invitarle a otras nuevas pruebas. Es cierto que en el Antiguo Testamento a veces se sostiene que Dios nos pone a prueba, porque estos libros reflejan una mentalidad más primitiva, en la que se creía que todo lo que sucedía al hombre, incluso las pruebas y tentaciones, eran provocadas por los dioses, en este caso por Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya se vislumbra que las pruebas no son más que sucesos inevitables de la vida humana. Por lo tanto, los cristianos debemos eliminar de nuestra mente la idea de un Dios que pone a prueba a los hombres, que tienta y que manda pruebas, que nos pone tropiezos, que provoca dificultades en la vida para ver qué hacemos, que tiene exigencias arbitrarias que nos hacen sufrir, que afirma su grandeza a costa de nuestra felicidad. Debemos de eliminar de nuestra fe la imagen del Dios tremendo que pide sacrificar el Hijo único a Abraham y convencernos de que únicamente existe el Dios Abba, es decir, el Dios Papá, el que predicó Jesús. Un Dios que sufre con nosotros cuando la vida nos trata duramente y que busca solo nuestro bien, nuestra realización, nuestra felicidad. Bueno, hay mucho, pero no les voy a aburrir. Ahí está el librito para los que han adquirido, pues pueden leerlo, es el capítulo número 3. Y los que no han adquirido, no es esto un mercado, pero sí información para que ustedes tengan a mano y puedan seguir formándose con una fe realmente bastante estructurada y fortalecida. Voy a compartir pantalla para ver las respuestas de nuestros compañeros y compañeras, tanto del Facebook como del Zoom, y nos van a ir ayudando nuestro gran padre Lauren Fernández con padre Marco Matamoros. Vamos a ver qué tal nos fue. Wow, 79 respuestas, y eso que Katy cometió tremendo error de no abrirles inmediatamente. Ya vamos por las 81 respuestas. Mientras van respondiendo, vamos a ir contestando. Abraham, padre de la fe y los sacrificios, le habíamos puesto en este formulario. La primera pregunta, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Tienen 4 opciones. Él era de misa diaria y confesión semanal, porque creyó en la promesa de Dios, que le daba tierra e hijos y se puso en camino. La tercera opción, tenía una gran devoción a María, la Madre de Dios, y rezaba el rosario todos los días. Y la cuarta y última opción, recibió los mandamientos de Dios y los cumplía a la perfección. Padre Lauren, Padre Marco, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo creo que él era de misa diaria, confesión semanal, rezos de rosarios, pero ustedes que saben más, edúquenme en la fe, por favor. No, yo me río porque me divertí haciendo las preguntas. A ver, Marco, ¿qué dices tú? Pero danos el resultado de... Son casi 89 respuestas. ¿Qué han respondido? Bueno,
Les voy a cerrar, ¿ya? Luego podemos ir contestando más tardecito, porque para hacer este ejercicio, bueno, vamos a verlo así. La primera pregunta, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? De las 90 respuestas que entraron hasta este momento, 75 nos han dicho porque él creyó en la promesa de Dios, que es tierra, hijos, y se puso en camino. Las otras 3 opciones, pues el que era de misa diaria y confesión semanal, gracias a Dios, nadie optó por esa. Tenía una gran devoción a María, la Madre de Dios, y rezaba el rosario todos los días, pues una personita por ahí contestó que sí. Y recibió los mandamientos de Dios y los cumplía a la perfección. 14 personitas han dicho que sí. Bueno, ahí ya nos va a ubicar padre Lauren y padre Marco Matamoros, si primero fue Abraham, si luego fue Moisés, qué pasó, por qué el uno, por qué el otro, en fin. Ya, a ver, Lauren. Ajá, ya no descansaste todavía. Bueno, pues la primera nadie respondió, no porque sea mala la misa diaria y la confesión semanal, simplemente porque no existía en ese tiempo. La tercera, porque tenía gran devoción a María, la Madre de Dios. No, todavía faltan 1800 años para que nazca María. Mucho tiempo antes vivió Abraham. Y no rezaba el rosario porque no existía en ese tiempo. Y aunque sea bueno, ¿verdad? Y porque recibió los mandamientos. No, lo recibió Moisés, según el texto bíblico. Así que los 16 que se confundieron, es muy fácil confundirse entre Moisés y Abraham. Por eso estamos aquí, para seguir aprendiendo. Listo, la segunda pregunta. ¿Por qué en la historia de las religiones se ofrecen sacrificios a los dioses? La primera opción, porque Dios necesita que los humanos le ofrezcan en sacrificio sus mejores frutos. 31 personas de las 103 han contestado esta. ¡Wow! Para ganarme el cielo ofrezco a Dios sacrificios, peregrinaciones, ayunos y limosnas. Para esta han contestado 8 personitas. El sacrificio que a Dios le gusta, es defender el derecho de los pobres, de los marginados, de los extranjeros, 54 personas. Y la última opción, recibió los mandamientos de Dios y los cumple. Ay, esta ya se me saltó. No, sí. Y se los cumplía a la perfección. 4 personas han contestado de esta manera. ¿Por qué los sacrificios a los dioses? Ahora sí, para que nos ayuden respondiendo y aclarando Padre Lauren o Padre Marco. A ver, a Dios no le gusta ningún sacrificio. Ni siquiera ese de defender los derechos de los pobres, marginados y extranjeros. Porque si lo haces por sacrificio, no sirve. Lo tienes que hacer por resistencia, por convencimiento, por conciencia, porque te conviertes en un subversivo de una situación que es de dominación, de exclusión, de marginación. Entonces, no hay sacrificio valedero. Sacrificio, ¿qué sacrificio? También se dice, las madres se sacrifican por los hijos, los padres. No, no se sacrifican. Lo que hacen es trabajar por amor. El rato que es sacrificio significa que cuesta y lo haces incluso contra tu voluntad. El sacrificio es contra la voluntad. Eso no sirve. De peor que Dios necesite que los humanos le ofrezcan frutos en sacrificio, nada. Dios no necesita ni un solo sacrificio. Dios necesita que amemos al prójimo como a nosotros mismos y a Dios como a nosotros mismos. Y ahí misericordia, perdón, incluido el amor a los enemigos y tal. Y ahí la solidaridad, el acompañamiento, el cuidado de la vida, etc. Pero eso tiene que ser porque brota de tu corazón, porque no te cuesta ningún sacrificio.
Nada, ningún sacrificio vale ante los ojos de Dios. Ninguno. Todo lo que se haga tiene que ser por voluntad, por amor, con entrega, con generosidad, con decisión, con capacidad, con tolerancia, con benevolencia, etcétera, etcétera. Todos los sinónimos que quieras. Ante Dios no es valedero ningún sacrificio, ni uno solo. Otra cosa es decir que nos hemos esforzado, ¿verdad? Ah, eso es otra cosa. Me Pero esfuerzo para ser sacrificios, la mejor profesional en la vida en tal ocupación o en tal vocación. Eso es otra cosa. Es muy cierto lo que dice Padre sacrificios Marco. porque te duele. Ujú. Y no, eso no es. Bueno, ahí yo creo que está muy bien esto de ser así radicales, porque si no, no avanzamos. El sacrificio, como lo ha explicado el padre Marco Matamoros, pero a ver, hay muchas mamás que se entregan por amor a sus hijos hasta toda la vida, ¿verdad? Y dicen en el lenguaje coloquial normal, pues toda mi vida ha sido un sacrificio por amor a mi hijo. Bueno, sacrificio, ¿por qué? ¿Porque te dolía? No, no me dolía. Ah, bueno, ya, a ver, se usa la palabra sacrificio, pero está bien, bien claro, ¿verdad? Todo lo que sea golpearse, ponerse púas en los brazos, en los muslos, para que Dios perdone a la humanidad y a los pecadores. Falso. Dios no necesita sangre. Dios no es ningún vampiro. Dios no necesita ni la sangre de su Hijo, Jesucristo. Dios sufrió con Cristo y Cristo con la humanidad las injusticias de los hombres. ¿Ve? En ese sentido, tenemos un lenguaje muy equívoco y que ha llevado a graves consecuencias. Bueno, Sí, creo. es un poco como metáfora, ¿no? Metafóricamente hablando, pero yo tengo aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sacrificio es esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a sí mismo o a alguien. Sinónimo, inmolación, ofrenda y oblación. Entonces, fíjate, es esfuerzo, es pena, es acción. Entonces, sí, metafóricamente se aplica, claro, tienes razón, pero yo prefiero que superemos la metáfora. Sí, muy bien. Vamos, Vamos a la vámonos siguiente. educándonos en el lenguaje, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Dios pone a prueba nuestra fe? Con lo que les acabo de leer de Padre Ariel, creo que todos contestaron perfecto. Dios prueba nuestra fe con enfermedades, con falta de trabajo, de pan, de salud y con la muerte. 4 personas siguen manteniendo eso, a las que les vamos a ayudar todos los domingos, ¿verdad? A superar esto. Dios nos castiga cuando le abandonamos a Él y nos olvidamos de rezar. Felizmente, nadie contestó ahí. Dios nos mandó la pandemia para ponernos a prueba. Una personita ha contestado que sí, a la que le vamos a ayudar con amor. Y la última opción, Dios nunca nos pone a prueba. Él respeta nuestra libertad y nos ama sobre todas las cosas. 95 personas han respondido. Muy bien, me encantó el ejemplo del padre Marco. Dios es un abuelito, por eso hasta lo dibujan con barba, así como abuelito, nos apapacha. ¿Qué abuelito nos va a poner una enfermedad, nos va a quitar el pan, la salud, nos va a traer la muerte? Ningún abuelito hace eso con sus nietos. ¿No es cierto? Ánimo, hermanos, hermanas. Dios no es un abuelito perverso. Es un abuelito, no sé si hay abuelitos perversos. No, no debe de haber. Hay abuelitos buenos, hay abuelitos que respiran alabá de Jesús. Vamos adelante.
¿Quién tienta a Abraham? Aquí sí tienen que ponerle atención y miren, la mitad del salón está dividida entre las dos respuestas. ¿Quién tienta a Abraham? La primera opción, a Abraham le tienta la costumbre de su pueblo que hace sacrificios para ganarse a Dios. 56 personas. Dios prueba la obediencia de Abraham, 43 personas. Abraham le tienta el deseo de ser famoso en la historia de Israel ofreciendo a su hijo. Nadie ha contestado ahí, muy bien. Así que están entre las dos respuestas. ¿Quién Nada, pues tienta a Abraham? la respuesta de Dios prueba la obediencia de Abraham, que tiene 43 personas, es una respuesta equivocada. Nos hemos pasado toda la hora diciendo de que Dios no prueba. Y que no pone a prueba. Ay, Marco. En términos teológicos, Lauren, solo tienta y prueba el demonio, no Dios. Pero escuchen bien, El en términos es teológicos. el padre de la tentación, el de la prueba. Así es, Marco. Yo creo que esto refleja lo que la mayoría de nuestros hermanos sacerdotes en el púlpito repiten domingo a domingo. Esta pandemia es una prueba de Dios. Tenemos está en el catecismo, Lauren, la prueba de obediencia a Abraham. Ya, pero todos los días miles de sacerdotes repetimos que Dios nos pone a prueba. Millones de catequistas todos los días dicen en la catequesis, Dios nos prueba. Entonces no nos tiene que extrañar que la mitad del grupo diga que repita lo que dicen en la catequesis y lo que oyen en las Eucaristías. Dios nos prueba nuestra obediencia como probó a Abraham. Esto es lo que dicen el 90% de catequistas y de sacerdotes. Lo que me extraña que aquí solo hayan respondido el 45%. Es decir, los participantes están mejor que la mayoría de catequistas y de sacerdotes. No sé cómo lo ves tú, Marco. No, está bien, digamos, porque eso es como nos han catequizado, ¿no? Justamente la charla de esta tarde era para trabajar sobre estos caminos que son como límites, ¿no? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la fe? Dios prueba, no prueba. Abraham es padre de la fe porque obedecía a Dios en matar al hijo, no lo obedecía, y ha sido un poco lo que hemos estado tratando de explicar en toda esta tarde. Es un poco ya, vamos adelante. Vamos, que se nos va el tiempo. Lo que está en nuestra cabeza, es lo que yo decía de la confesión, ¿no? Después de que le terminas dando la bendición y abrazándole y diciéndole que vaya en paz, te pregunta, ¿y la penitencia? Lo llevamos dentro. Eso me pasa a mí también. Le digo, no les van a olvidar la penitencia, en cambio. No, vamos a la siguiente, pero es verdad, tenemos que ir trabajando paso a paso. No hay un proceso, digamos, hay un proceso con nuestro Dios, ¿verdad? En nuestro sentir, que Él no es el que nos prueba, ni mucho menos. Es la vida, los compañeros, etcétera, etcétera. ¿Quién salva la vida de Isaac? Ojo, que yo aquí me caí, les confieso. ¿Quién salva la vida de Isaac? El ángel que detiene el brazo asesino de Abraham, 24 personas. Dios que ha comprobado la obediencia de Abraham, 23 personas. Dios que ama a los niños de manera privilegiada, 3 personas. Y 55 personas. Abraham, que se opone a la cultura sacrificial de su tiempo y opta por la vida. ¡Felicidades, Marco! Porque la primera y la última son correctas. La primera también es correcta, porque el ángel... La tercera también. Y claro, hay 3 correctas. Así que tenemos
60, 70, 80% correcto. Solo la segunda es incorrecta. Dios que ha comprobado la obediencia de Abraham. Esa es incorrecta. Es la única incorrecta. Las otras son todas verdaderas. Claro, el ángel es la conciencia de Abraham, que él al tomar conciencia, él mismo detiene su brazo asesino y vence el miedo de la cultura sacrificial de su tiempo. Y que Dios ama a los niños, claro, Abraham lo sabe y él también los ama y eso le da seguridad para salvar la vida de su hijo. Solo la segunda, claro. Muy bien. Finalmente Dios, ¿no? Finalmente Dios salva la vida de Isaac porque es Dios el que pone en el corazón de Abraham este otro nivel de conciencia, ¿no? Sí, y la segunda solo porque se le excluye a Dios que comprueba la obediencia. A Dios, Dios no sé si le importa. Algo sí le ha de importar la obediencia por la vida, ¿verdad? Que Abraham, por la vida, claro. Abraham opta, o sea que parte de razón también tiene, pero no esa obediencia a la letra de la ley. Del otro lado, ¿no? Dios ha comprobado la obediencia de Abraham a respetar la vida y ahí sería correcta la respuesta. Claro, entonces todos, si lo entienden así, todos estaban bien. Ya, adelante. Muy bien. ¿Qué es la idolatría sacrificial? Primera opción, valorar al dinero, poder, lujo, apariencias por encima de las personas. 56 han contestado de manera correcta. Vender parcelas en el cielo a las personas de buena fe. 5 personas todavía están en esa inocencia, ¿verdad? Que si rezo tantos rosarios me voy a ir al cielo. Cuidado. La vida y el derecho a la dignidad de la persona está por encima de la ley. 48 personas. Ahí se confundieron porque Padre Laure es un poco maléfico para poner pero otra vez lo mismo, esa está bien. La única que es incorrecta es lo de querer comprar el cielo. Padrecito, deme una misa de a $10. Y yo les digo, se me acabaron, voy a ver si encargo a mi proveedor misas de a 10, porque no me queda ninguna. Y solo tengo de 50. Claro. Ya. Bueno, sigan contestando los que bien deseen el cuestionario. Vamos a dejar de compartir la pantalla y ahora sí a contestar a sus inquietudes. Joana Herrera. Por favor, abre tu micrófono y compártenos tu pregunta. Les abro también el chat. Padre Marco. Katy, yo tengo ahí como 10 minutos porque yo tengo misa a las 7 y entonces en 10 minutos me tengo que ir de aquí. Sí, Marco, tranquilo, nos has dado mucho tiempo. Yo estaba pensando en tu misa. 10 minutitos, 10 minutitos. Gracias, Marco. Sí. Joana Herrera, por favor, tu micrófono. Rómulo, por favor, si me ayudas habilitando tu micrófono y compartiendo tu pregunta. Listo, te escuchamos. Buenas tardes, Katy, Padre Marco y también Padre Laure. Un gusto inmenso y gracias por sus enseñanzas que usted nos da, Padre Marco. Quería hacer una doble inquietud. Primero, es el sueño de Dios, el reflejado en Abraham, de que sea un pueblo libre y lleno de amor. Y la segunda, porque aún en estos tiempos existe todavía la iglesia sacerdotal que impone que tengas que dar una catequesis así, obediencial, o dado, como usted decía, la palabra en la defensa de la fe. Aún seguimos dando, no es culpa de los catequistas, nosotros nos formamos, pero igual cada parroquia tiene su estatus para poder trabajar. No puede salirte de este lineamiento, tiene que ser así. Gracias, Padre Marco. Gracias, Katy. ¿Cómo era la primera pregunta?
Decía que si es del sueño de Dios tener al ser humano en libertad, que se refleja en Abraham, luego sería Moisés y finalmente con Jesucristo se cumpliría este proyecto de Dios. Por ahí es Padre Marco. Gracias. Acabas de decirlo tú, está bien, acabas de decirlo tú. El sueño de Dios, hijos libres, hijas libres, así nos hemos criado. Lo otro, pues la iglesia es una, en cuanto a institución, no en cuanto a comunidad, evoluciona con el tiempo. Fíjate que el Papa Francisco, el día de ayer, del viernes, ha publicado un motu propio diciendo no más misas tridentinas y poniendo un alto a los tradicionalistas. Entonces tú puedes pensar, fíjate, el Concilio de Trento, 1500 y tanto. Y resulta que 600 años después, todavía el Papa tiene que decir, cuidado con volver la historia 500 años atrás en cuanto a normas, cánones, ritos, etc. Somos parte de un proceso evolutivo que crece, que no va tan rápido como todos quisiéramos. Tú recuerdas que la Biblia ha sido leída, interpretada, reinterpretada, vuelta a interpretar, y cada vez lo que hacemos es procurar ser fieles a lo que esa palabra dice, y ya pues en ese camino nos encontramos. Así es que a lo mejor todavía tenga que pasar otro mucho tanto de tiempo para que estas cosas puedan llegar a todo el mundo. Recuerda que somos 1.200 millones en el mundo, entonces nada fácil. Gracias, Padre Marco. Verónica Bracho, por favor, tu pregunta.